y nos vamos a lo que nos toca el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy rentable para ustedes. Ya les he comentado que en dermatología esta es una de las rotaciones o de las especialidades en medicina que van a llevar, que es de las más rentables que hay. Hay muchas patologías, es cierto que son amplias, bastante patología, pero también es cierto que todas son bastante frecuentes, por eso les comentaba que va a ser relativamente sencillo encontrar para ustedes un paciente en que podamos evaluar en la parte práctica. Vayan buscando, dicho sea de paso, a todos vayan buscando su paciente para la parte práctica. Necesito que hagan una historia clínica de un paciente que ustedes puedan ver, que puedan seguir, al que ustedes mismos junto a mí le vamos a dar tratamiento. Entonces busquen en sus familiares, en ustedes, un paciente para que puedan presentar en el momento que les toque su práctica. Como les comentaba, la dermatología es algo es una de las especialidades en las que ustedes van a tener mayor rentabilidad. Siempre va a haber pacientes con acné y ustedes tienen que aprender a manejarlo, saber por qué se presenta el acné, cuál es la clasificación, cómo vamos a abordar al paciente. Muy bien. Originalmente, de acuerdo con Aristóteles, los médicos griegos antiguos fueron los que le pusieron el nombre de acné al acné con el nombre de iontoi. La palabra se relaciona con la pubertad, pues evidentemente el acné está relacionado directamente con los problemas hormonales o las alteraciones hormonales que se van a dar durante la pubertad, ya que aquí vamos a grabar, antes de todo vamos a grabar para que ustedes puedan tener esta información para el primer aporte. Y no lo grabamos, no lo tenemos. Muy bien, ¿me escuchan, no? Sí, doctora. Muy bien, chicos, entonces voy a comenzar de nuevo para que puedan tener ustedes esta grabación listo. Entonces, como les comentaba, este tema de acné es un tema bastante rentable, es un tema que les va a servir de mucho. Ustedes necesitan saber por qué se da el acné, cuál es la clasificación y cómo es el abordaje del paciente con acné. Les comenté que inicialmente el acné se conocía como iontoi, que es una palabra que representa el concepto de pubertad desde los griegos, y esto porque justamente durante la pubertad es que se va a dar las alteraciones hormonales que van a hacer que la piel tenga mayor tendencia a tener acné por la acumulación de grasa y la mayor producción de sebo y queratina en la piel. Los antiguos médicos romanos también llamaban varus al acné, y luego este acné a través del tiempo ha ido modificándose en su denominación y clasificación, hasta que Robert, William y Thomas en el siglo XIX lo clasifican ya, lo conocen como acné y lo clasifican como acné simple, puntata e indurata. Y también en esa época se consideraba la rosácea como parte del acné, ¿no? Le denominaban gutata roseo, gutata rosácea, equivocadamente, porque ustedes ya van a ver que el acné es algo completamente diferente a la rosácea, ¿no? Comparten solamente una similitud en la semiología, pero la causa de la rosácea y del acné son completamente diferentes, y los tratamientos en parte sí tienen alguna similitud. Bueno, entonces en el tiempo llegamos finalmente a lo que es el concepto de acné, que es
Es un padecimiento crónico, un proceso inflamatorio crónico de la piel de causa multifactorial que es propio de los adolescentes y que se va a caracterizar por la presencia de lesiones que involucran el folículo o la unidad pilosebácea, que se inician como comedones, luego van a ir pasando a pápulas, a pústulas, a nódulos, abscesos. También pueden haber formaciones quísticas, pueden haber flemones y finalmente las temidas cicatrices de acné. Entonces, la etiología del acné, como comenté, es multifactorial. Hay 4 causas principales. Obviamente tiene que haber una predisposición hereditaria, una predisposición genética, y esto lo vemos cuando hacemos la consulta a los pacientes, ¿no? Si el papá o la mamá han tenido acné, ellos van a desarrollar el acné de manera más temprana y a veces, desgraciadamente, de manera más agresiva. A esta predisposición genética se van a agregar 4 factores principales en la producción del acné. Uno es el aumento de la producción de sebo o hiperplasia de las glándulas sebáceas, que les comentaba que correspondía a una estimulación hormonal. Hay también una descamación anormal de los queratinocitos, hay una mayor producción y descamación de queratinocitos. Hay presencia de Propionibacterium acnes, que es una bacteria que va a estimular el proceso inflamatorio a nivel local en la piel, y la misma, el estado proinflamatorio que tiene la piel, todos estos estimulados por el tema de desbalance hormonal o la alteración hormonal que sufrimos normalmente durante la adolescencia entre los 9 y los 24 años, ¿no? Solo el Propionibacterium acnes correspondería a esta sobrepoblación de esta bacteria. Se debe justamente a que hay bastante sustrato, hay bastante sebo producido por las glándulas sebáceas y bastantes queratinocitos muertos que sirven como alimento para esta bacteria o se convierten en el hábitat ideal para esta bacteria, la cual va a provocar inflamación. Otros factores relacionados a la producción del acné, como hemos dicho, aparte del tema genético, esta actividad hormonal que va a conllevar a la hiperproducción de grasa y queratina. Por eso ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos desbalances hormonales hacen que cuando va a venir nuestro periodo se presente un pico de acné, ¿no? Con los ciclos menstruales en las mujeres. Definitivamente el estrés también va a hacer que haya un estado proinflamatorio por la estimulación de impulsos, por descargas simpáticas y por un tema adrenérgico en las glándulas suprarrenales, y algunos medicamentos también pueden provocar acné. Dentro de esos medicamentos están los corticoides, ¿no? Hay acné por corticoides. Entonces la actividad hormonal va a terminar haciendo que haya que la hormona testosterona y la dihidrotestosterona, tanto así como el sulfato de hidroepiandrosterona, el factor de crecimiento de insulina tipo 1, se alteren, y estos hagan que haya un estado, una predisposición a la formación del acné. Entonces, esto es importante porque si ustedes ven estas hormonas directamente relacionadas con la producción a nivel ovárico y el crecimiento insulínico tipo 1 que está relacionado con la resistencia a la insulina, todos estos son parte además de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sobre todo en las mujeres, lo que va a condicionar un estado de hiperandrogenismo. Entonces, esta estimulación hormonal, cuando es muy patológica, cuando tenemos acné severos, cuando tenemos acné con globatas, acné nódulo quístico, sobre todo en mujeres, vale la pena hacer un abordaje del paciente en la parte ginecológica, evaluar si hay un síndrome de ovario poliquístico, para que lo manejemos conjuntamente de manera multidisciplinaria con el ginecólogo y con el endocrinólogo. Probablemente vayamos a utilizar tratamientos antiandrogénicos, y también debido a este factor de crecimiento insulínico tipo 1 que se está demostrando que está relacionado con la resistencia a la insulina en el acné. Además,
hagamos uso de la metformina que se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico para que mejore el pronóstico del paciente con acné. En el caso, claro, de que se logre evidenciar este desbalance hormonal patológico, porque el acné se va a presentar también de manera regular, de manera normal en el paciente que está en la pubertad, que está entre los 9 y los 24 años, sin necesidad de que sea debido a una alteración hormonal patológica, ¿no? Tal vez solo por el antecedente genético y por los otros factores que ya hemos mencionado. Entonces, dentro de esos factores etiopatogénicos que hemos mencionado está la alteración en la queratinización, ¿no? Inicialmente el acné, como les dije, se va a dar por procesos multidisciplinarios, pero inicialmente se va a deber a una obstrucción de la unidad pilosebácea, que está compuesta por el folículo piloso y la glándula sebácea y el músculo piloerector, ¿no? O sea, esta unidad pilosebácea que ya no se va a separar, porque ustedes ya saben que cada vello, cada pelito tiene una glándula sebácea a su lado, ¿no? Eso ya lo hemos comentado en la primera clase. Entonces, este pelito o este folículo piloso, más su glándula sebácea, más su músculo piloerector, se va a convertir en la unidad pilosebácea. Y esta unidad pilosebácea va a ser la protagonista en el tema del acné, porque el primer paso para la producción del acné es la obstrucción de esta unidad pilosebácea, y con ello inicia todo el proceso del acné. Esta obstrucción se va a deber principalmente por una mezcla de sebo con células descamativas de la queratinización, ¿no? Hemos dicho que se produce más sebo y más queratina, y este exceso de producción de sebo y queratina van a terminar taponando el istmo y provocando la obstrucción a nivel de la salida del folículo piloso. A medida que la producción de sebo continúa, el folículo se va a ir ensanchando. Miren cómo hay aquí un proceso, un ligero aumento de volumen. Hay además, debido a esto, la formación de lo que son las espinillas, ¿no? Acá estamos en los microcomedones o espinillas, lo que nosotros conocemos, las espinillas nosotros las conocemos como comedones, los comedones abiertos y los comedones cerrados. Lo que conocen ustedes como comedones, como espinillas, serían los comedones cerrados, y lo que conocen como puntos negros serían los comedones abiertos. Hasta ahí el proceso no es inflamatorio, solo obstructivo. ¿A qué se deben los puntos negros? A que un comedón cerrado se abre al medio ambiente, o sea, este punto se abre al medio ambiente, se produce la oxidación de la grasa, lo que va a condicionar que se forme una coloración oscura, y a eso le vamos a llamar comedones abiertos. Muy bien, entonces esas son las lesiones. La lesión básica del acné es esa, el comedón, lo que conocemos comúnmente como espinilla, el comedón abierto y el comedón cerrado, que sería el punto negro. El abierto la espinilla, y el cerrado el punto negro. Luego viene el proceso inflamatorio en sí, ¿no? Acá justamente estamos viendo las partes del trayecto de un folículo piloso y dónde se produce la obstrucción, exactamente en el infundíbulo, ¿no? Aquí está la glándula sebácea, se va a producir la grasa, se va a mezclar con el exceso de queratina, y aquí en el infundíbulo es donde se va a producir la obstrucción. Esta obstrucción, ya les he dicho, va a condicionar un proceso obstructivo en el que va a haber comedones abiertos y cerrados, y hasta ahí solamente procesos obstructivos. Luego ya
vamos a pasar a lo que son las lesiones inflamatorias, ¿no? Acá miren cómo se ha producido la obstrucción y aquí seguramente el paciente ya se va a ver con su espinillita o su comedón cerrado, y si este se exterioriza, se apertura hacia el medio ambiente, se oxida la grasita, el sebo se oxida y se produce un comedón abierto o punto negro. De ahí pasaríamos ya a las lesiones inflamatorias, en las que además va a implicarse un proceso inflamatorio, y ahí ya tendríamos las pápulas y las pústulas, ¿no? De eso justamente vamos a hablar acá. Ya va a haber una alteración microbiana en este caso, hay una obstrucción, ya hemos dicho que hay una obstrucción de la unidad pilosebácea, y luego de esta obstrucción va a haber una superpoblación de una bacteria que es el Propionibacterium agnes, la cual va a generar inflamación de los tejidos involucrados. Esto va a ser mediado por linfocitos TSD4, y esta inflamación va a condicionar ya la presencia de pápulas, y si hay una sobreinfección local, pústulas. Esto porque ya les he comentado que el mejor hábitat para que crezca el Propionibacterium agnes ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, el mejor lugar donde puede vivir el Propionibacterium agnes es en esta sustancia que está llena de grasa, de sebo y de queratina. Entonces ya se produce un estado inflamatorio mediado por este Propionibacterium agnes y por esa predisposición inflamatoria que tiene el paciente adolescente por la estimulación hormonal, como les dije, y por su mismo estado de crecimiento, ¿no? En proceso, hay un estado proinflamatorio. Esta respuesta inflamatoria local se va a acentuar con los mediadores liberadores de citoquinas, como les dije, este estado proinflamatorio, y esta inflamación local va a formar pápulas, luego pústulas, que se pueden extender formando ya nódulos y quistes. ¿Y cuándo vamos a hablar de un nódulo y un quiste? Cuando esta proliferación local se destruya, cuando hay una destrucción de los límites de la cápsula de la glándula sebácea, y esta sobrepase sus límites, ahí vamos a empezar a hablar de nódulos, y si este se llena de abundante pus y líquido, de quistes. Además vamos a hablar sobre nódulos y quistes cuando, al haberse roto esta barrera del folículo piloso, este pueda comprometer otras unidades pilosebáceas, ¿no? Entonces, ahí cuando ya hay un compromiso de más unidades pilosebáceas, estamos hablando de nódulos, de quistes, que van a terminar a veces provocando fístulas, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo el acné conglobata. Muy bien, el cuadro clínico entonces, debido a esta historia que les he comentado, que inicia con obstrucción, inflamación y compromiso de otros folículos pilosos, el cuadro clínico se divide en lesiones no inflamatorias y lesiones inflamatorias. Las no inflamatorias van a corresponder a esos comedones o espinillas, que son los puntos negros y los puntos blancos o espinillas, ¿no? Los comedones abiertos y los comedones cerrados. Esas van a ser no inflamatorias, mientras que las inflamatorias van a ser las pápulas, las pústulas, y cuando son más profundas, comprometen tejido celular subcutáneo, vamos a hablar sobre nódulos, quistes, y cuando ya tengamos lesiones que comprometan más de un folículo piloso, los abscesos y las fístulas. Y acá estamos viendo, ¿no? Entonces, estas con cabecita blanca, dice acá, serían las pústulas, estos serían los puntos, las cabecitas blancas serían los comedones abiertos, comedones cerrados, o puntos blancos, los comedones abiertos o puntos negros, tenemos las pápulas, aquí las pústulas, cuando ya esta pápula se llena de esta secreción purulenta, y ya lesiones más profundas como los nódulos y los quistes.
Otras lesiones durante el acné son las cicatrices, ¿no? Desgraciadamente, cuando tenemos estos procesos inflamatorios que comprometen capas más profundas que la epidermis y comprometen ya la dermis o el tejido celular subcutáneo, la posibilidad de que haya micro cicatrices está ahí, ¿no? Entonces, parte del proceso del tratamiento del acné, de la evaluación del acné, es ver estas secuelas que serían las cicatrices que se pueden formar. Hay cicatrices por exceso de colágeno y por defecto de colágeno. Cuando hablamos de efecto por exceso de colágeno, vamos a ver cicatrices hipertróficas o las queloideas, que normalmente están en la región torácica. Y por defecto del colágeno vamos a ver cicatrices puntiformes, fibróticas, blandas, con atrofia muscular anetodérmica a veces en algunos casos, ¿no? Lo que más vamos a ver son estas cicatrices puntiformes que están viendo aquí. Nosotros le decimos en picayelo, porque son cicatrices que van de manera profunda, hasta deformando la epidermis por una fibrosis que se va a provocar a nivel de la capa reticular de la dermis, ¿no? Entonces hay una fibrosis por debajo de la epidermis, en la piel profunda, y que está mostrando esta deformidad en la epidermis. Y bueno, también desgraciadamente, como hay procesos inflamatorios locales, durante el proceso activo del acné hay pigmentaciones postinflamatorias. Entonces, nuevamente estamos acá con un cuadro para que ustedes reconozcan bien las lesiones inflamatorias y no inflamatorias, ¿no? Las lesiones no inflamatorias ya hemos dicho que son los comedones. Acá hay un error porque todos los dos son comedones. Las espinillas, ya les he dicho, son los comedones cerrados y los puntos negros son los comedones abiertos. Acá tenemos una pápula con una pequeña erosión, una pústula, un nódulo cuando ya la lesión se nota más profunda y con un compromiso de más unidades pilosebáceas, y un quiste en el que normalmente ya por licuefacción el sebo se ha convertido en un líquido que está dentro del quiste. Entonces, gracias a reconocer estas lesiones que vamos a ver en el acné, vamos a poder realizar una clasificación según la lesión predominante y vamos a determinar así el grado de severidad. Ubíquense en esta clasificación del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, que en su última edición sigue manteniendo esta clasificación desde el 2014, en el medio, según las lesiones predominantes, con el que según la lesión predominante denomina el acné en acné comedónico o comedoniano, papulopustuloso y nódulo quístico. Comedónico o comedoniano cuando solamente veamos comedones abiertos y cerrados, papulopustulosa cuando la lesión predominante sean las pápulas y las pústulas, y nódulo quística cuando esta lesión predominante sean las lesiones más grandes, nodulares y quísticas. Y la severidad también se va a definir según la cantidad de lesiones que hay, ¿no? Puede ser un acné nódulo papulopustuloso leve cuando haya menos de 20 lesiones o menos de 20 pápulas y pústulas a un lado en una hemicara del rostro. Moderado cuando hay entre 20 a 50 lesiones, y vamos a hablar de un acné papulopustuloso severo cuando haya más de 50 lesiones de este tipo en el rostro. Y cuando veamos comedones, igual vamos a hablar de un acné comedoniano o comedónico leve cuando tenga menos de 20 comedones en un lado del rostro, moderado cuando tenga entre 20 y 50 comedones, y severo cuando tenga más de 50 comedones. Los nódulo-quísticos también están igual, leve, moderado, severo según la cantidad, pero ya cuando vemos lesiones nódulo-quísticas, ya estamos pensando que es un acné un poco más refractario al tratamiento, porque desgraciadamente ya probablemente estén quedando cicatrices porque son lesiones profundas, ¿no? Que van a sobrepasar la membrana basal.
Luego podemos clasificarlas, como vemos en el lado de la derecha, según la edad. Podemos clasificar el acné en neonatal cuando el paciente que presente el acné tiene menos de 30 días de nacidos, del lactante entre hasta los 24 meses o 2 años, infantil entre los 2 y los 7 años, adolescente entre los 8 y los 11 años, acné del adolescente, el clásico acné que todos hemos tenido o que la mayoría tiene entre los 12 y los 24 años, y finalmente clasificaríamos en acné del adulto al acné que está presentándose en el paciente de más de 25 años. Lo normal que tengamos acné, todos hemos tenido o la mayoría ha tenido acné entre los 12 y los 24 años. Esa es la edad en la que cuando uno ve acné no se sorprende, no sospecha ningún problema, a menos de que sea un acné muy severo, pero normalmente es parte de la edad tener este acné. El problema es que cuando presenta uno lesiones muy inflamatorias, se tiene que tratar para evitar que queden secuelas o cicatrices. Pero cuando tenemos un acné, el acné neonatal también es un acné esperable porque corresponde a la estimulación hormonal que ha pasado la barrera placentaria y que va a provocar un acné en el bebé debido a esa estimulación que le produce las hormonas maternas. Sin embargo, después, cuando tenemos un acné infantil, un acné preadolescente que se presente en cantidad moderada, eso nos tiene que llamar la atención porque nos está hablando de una alteración hormonal, ¿no? Un paciente que tiene una alteración hormonal que está produciendo andrógenos antes de lo esperado y que debe tener alguna alteración hormonal, un problema en el crecimiento. Lo mismo va a pasar cuando el acné se presenta en un paciente mayor de 25 años, un adulto. En ese caso también estamos hablando de una estimulación hormonal patológica, ya no funcional, ya no fisiológica, y ahí vendría lo que hemos hablado, ¿no? Hay la sospecha, sobre todo en mujeres, de un síndrome de ovario poliquístico, una hiperandrogenismo que esté condicionando esta alteración hormonal y que se tiene que manejar de manera multidisciplinaria. Ya no lo maneja solo el dermatólogo, lo manejamos con el ginecólogo, con el endocrinólogo. Finalmente hay formas especiales, formas como el acné fulminans, en el que hay una destrucción de la estructura del folículo piloso, de la unidad pilosebácea. En más de 2, 3 unidades pilosebáceas hay abscesos que van a condicionar este acné fulminans, y el conglobata, que también se va a presentar, pero en edades, en pacientes de más edad, justamente por este acné del adulto, ¿no? Está relacionado más con la alteración hormonal patológica. En ambos casos, lo que vamos a ver son abscesos y fístulas, perdón. Entonces, ahora vamos a mirar lo que hemos visto en este cuadro, ¿no? Porque ya les he dicho que en dermatología todo es visual, hay que aprender. Durante estos meses ustedes lo que van a hacer es aprender a tener memoria fotográfica. Todo tienen que ver, todo tienen que mirar a través de fotografías para que se haga una idea de lo que es estas enfermedades. Entonces tenemos el acné leve primero, que normalmente está descrito por ese acné comedoniano, este acné que en la clasificación refiere a presencia de comedones abiertos y cerrados en un número menor de 20 en una hemicara. Hay escasa o nula inflamación, y esta escasa o nula inflamación que hay en la piel va a condicionar lesiones muy pequeñas que creo que todos hemos tenido, y que normalmente cuando hay un número menor a 5 a 10 pues no requiere mayor tratamiento, ¿no? Que el aseo, que la limpieza normal en estos casos. Luego nos pasamos a un acné moderado a grave, en la que la lesión
bueno, moderado o grado 2, perdón, en la que lo que predomina son las papulopústulas y el número de lesiones suele ser mayor de 20 a 50, ¿no? Ese es el acné moderado, ¿no? Una combinación casi siempre de lesiones papulopustulares en gran cantidad, más de 20, más de 50 lesiones en un lado del rostro. Aquí vemos esta imagen, es lo que más vemos en la consulta porque ahí el paciente se preocupa y definitivamente requiere una intervención médica para controlar el acné, para que no se complique más y para que no queden secuelas. Luego viene el acné severo, en el que la principal, van a haber más de 50 lesiones inflamatorias en la mitad del rostro, pero lo que va a predominar van a ser las lesiones grandes y profundas, no solamente las pápulas y las pústulas, sino lo que más va a predominar en el acné severo grado 3 son los nódulos y los quistes, que son lesiones inflamatorias profundas, ¿no? Entonces aquí definitivamente, como ya son profundas, la posibilidad de que quede una cicatriz es mayor. Hemos hablado de estas formas especiales en las que además de los nódulos, de las quistes, vamos a ver abscesos y fístulas, y estos abscesos y fístulas van a condicionar un acné fulminans y un acné conglobata. Y hemos dicho que la diferencia entre estos es básicamente la edad y la etiología de la enfermedad, porque en el acné conglobata ya tenemos un paciente de más edad, de entre 18 y 30 años, en el que claramente hay una alteración hormonal. Obviamente hay que hacerlo, evaluar por endocrinología, ¿no? Porque como ya no tenemos este problema de que hay una alteración hormonal que podamos corregir y de esa forma alterar el crecimiento del paciente, porque es un paciente ya mayor, que está incluso dentro de los 30 años, podemos ayudar a regular el tema hormonal en este paciente. Entonces, miren estas imágenes, qué triste, ¿no? Ver un paciente que llegue a este momento, porque desgraciadamente ya iban a quedar cicatrices, ¿no? Secuelas, que también se van a tratar, pero que conllevan también un tema económico y una alteración psicológica, porque hemos permitido, o bueno, dentro de todo, los familiares también a veces se descuidan y no toman en cuenta la enfermedad del paciente, ¿no? Acá tenemos el acné conglobata, miren, sobre todo estos abscesos y estas fístulas cuando están en la región del tórax, desgraciadamente van a predisponer a cicatrices queloides, ¿no? Y esas cicatrices queloides terminan también siendo una alteración que tenemos que tratar más adelante como parte de las secuelas del acné. Entonces también hemos hablado por la edad de este acné que va a aparecer en el recién nacido dentro de las 48 a 72 horas de vida, que se caracteriza por estos comedones cerrados o espinillas, algunas pápulas y algunas pústulas, todo esto por la estimulación de los andrógenos de las glándulas suprarrenales del bebé, pero básicamente por la estimulación que se produce desde la madre, ¿no? Muy bien. Y esta parte me interesa que la tengan muy en cuenta, sobre todo por que tenemos que tomar en cuenta si tenemos un paciente que desarrolla un acné muy joven, antes de la adolescencia, entre los 9 años y los 11 años puede haber una alteración hormonal que tenemos que ver con el endocrinólogo, y si tenemos un paciente que presenta acné después de los 24 o 25 años, como dice el Colegio Iberoamericano, más de 25 años, ese acné ya no va a ser por una estimulación hormonal fisiológica, sino que también debe haber una alteración hormonal, un estado de hiperandrogenismo, y debido normalmente al síndrome ovario poliquístico. También pueden ser tumoraciones, muy poco, pero principalmente al síndrome ovario poliquístico. Entonces, en esta imagen de acá están viendo todo lo que va a condicionar un síndrome ovario poliquístico. Va a provocar una alteración en el pelo, provocando una alopecia androgenética, el acné del paciente, el acné del adulto, va a provocar este síndrome ovario poliquístico que van a ver en ginecología seguramente, una oligomenorrea o amenorrea, ciclos anovulatorios. Esto va a condicionar obviamente problemas de fertilidad. Va a haber dentro de las manifestaciones de hiperandrogenismo el hirsutismo, que es la vellosidad exagerada,
en las cejas, a nivel del bozo, a nivel del pecho del paciente, va a haber dolor menstrual y va a haber un sobrepeso adicional por esa resistencia a la insulina que hemos hablado. Entonces, aquí en este acné del adulto, un paciente, si vemos un paciente que tiene más de 25 años, 30 años, 32 años con acné, si es mujer sobre todo, pues no vamos a pensar que es un acné normal, ¿no?, del adolescente. Y ahí lo planteamos como un acné del adulto y vemos, buscamos llegar al diagnóstico de síndrome ovario poliquístico y nos ayudamos del ginecólogo y del endocrinólogo para su manejo, ¿no? Básicamente antiandrogénicos, como les decía, como la ciproterona, la DIR, la androstendiona, también el uso de metformina para la resistencia a la insulina. Muy bien, hasta ahí estamos con la clasificación de acné. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Una consulta. Muy bien, vamos primero con las damas. Doctora, respecto al tratamiento en acné en personas adultas, ¿qué tan recomendable es el uso de la isotretinoína? Ahorita vamos a empezar a ver lo que es el tratamiento y sí, efectivamente la isotretinoína, que es un retinoide, es vitamina A a altas concentraciones, es uno de los medicamentos que se utiliza con mayor frecuencia, pero no necesariamente de ingreso, ¿no? Dependiendo del grado del acné. Ahorita vamos a ver vamos a hablar sobre el tratamiento de acné. Tenía una pregunta de vuestro compañero. Doctora, disculpe, mencionó que dentro de la etiología los tumores serían causantes de acné. ¿Estos tipos de acné producidos por tumores tienen algo característico? No, hay tumores que van a alterar la producción hormonal normal de nuestro cuerpo y la característica principal va a ser que tanto estos tumores como los síndromes de hiperandrogenismo en varones, en mujeres, se van a presentar en edades fuera de lo normal. Uno debe sospechar de estas patologías cuando tenemos un acné fuera de la edad normal, fuera de entre los 9 y los 24 años. Si se presenta muy joven debe haber alguna alteración hormonal patológica y si se presenta muy mayor, después de los 25 años, también debe haber una alteración hormonal patológica. Eso es la característica principal. Digamos, la diferencia sería la edad en la que se va a presentar. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas, entonces nos vamos a lo que es el tratamiento del acné. Esta es la última parte ya y es también muy importante. Nuevamente, aquí tendríamos lo que es la clasificación del acné. Ya hemos dicho que el acné tiene comedones cerrados o espinillas, comedones abiertos o puntos negros, pápulas, pústulas, nódulos, quistes. Hemos dicho que también hay abscesos y fístulas y según eso vamos a hacer la clasificación en acné comedoniano, pápulo pustuloso, nódulo quístico. Hemos dicho que la edad es importante, que la edad frecuente en el preadolescente y en el adolescente normalmente podríamos considerar entre comillas normal el acné, pero hay que parar las orejas de todas maneras cuando aparece muy tempranamente y es de carácter moderado a severo. Si es que dentro de los 8 y 11 años tenemos un acné leve con unos 3, 4 comedones o espinillas, pues no nos preocupamos, ¿no? Pero si en la edad preadolescente, entre los 8 y los 11 años, tenemos un acné severo o un acné moderado, pero nódulo quístico, con lesiones ya muy aparatosas, muy profundas, tenemos que sospechar de una alteración hormonal, al igual que lo vamos a hacer cuando tengamos un acné del adulto en más de 25 años, ¿no? Entonces, una vez que hemos logrado nuestra clasificación, si hemos visto
las características del número de lesiones, la cantidad de lesiones que puede haber para definir si es leve en menos de 20 lesiones, moderado entre 20 y 50 lesiones, severo en más de 50 lesiones. Ya tenemos clasificado nuestro acné y nos vamos al tratamiento. El tratamiento lo vamos a ver según este esquema, este algoritmo del 2019 del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, el CILAT, con su grupo de estudio del acné, el GILEA, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que hay un acné comedoniano o comedónico, y para ese acné normalmente el tratamiento es completamente tópico, ¿no? Acá estamos, acné comedónico o comedoniano, el tratamiento completamente tópico. Lo que se usa son cremas, retinoides. Dentro de ellos tenemos la tretinoína y el adapaleno, idealmente el adapaleno, que es lo que más se utiliza, al 0.1% para uso tópico en estos lesiones, estas espinillas o puntos negros que ustedes conocen, que ahora ya saben que lo van a denominar como comedones cerrados y abiertos. También podemos utilizar peróxido de benzoilo, que es un antimicrobiano, y podemos combinar, que es lo que normalmente hacemos todos, combinar el adapaleno con el peróxido de benzoilo, sobre todo al inicio, cuando la lesión está muy inflamatoria. A eso, cuando tenemos puntos negros muy profundos, un paciente con una piel muy grasosa y la cantidad de comedones es alta, si tenemos un acné comedoniano severo con más de 50 lesiones, tenemos que darle algunos cuidados cosméticos, ¿no? Podemos darle desde un jabón que nos ayude a eliminar la excesiva cantidad de grasa y la excesiva cantidad de queratina. Estos jabones son a veces son limpiadores, la mayoría son en gel, también hay en barra, que tienen desde solo ácido salicílico hasta azufre, según el tipo de piel que estemos abordando. Si tenemos una piel sensible, una piel delicada, que no es piel grasa, sino una piel mixta con predominio de grasitud en la zona T, o sea, en la frente y en la región perinasal, entonces si tenemos una piel que no es muy grasa y que es sola o mixta o muy sensible, utilizaremos solo ácido salicílico en productos que tengan algún calmante posterior, como el aloe vera o el alfa bisabolol, que es la manzanilla. Pero si tenemos un paciente que tiene una piel completamente grasosa, súper estimulada por las hormonas, no le va a hacer ni cosquillas el ácido salicílico, ¿no? Ahí le vamos a dar jabones que contengan azufre. Y como le estamos dando a este paciente un tratamiento en el que vamos a provocar una exfoliación controlada, leve, estos limpiadores van a provocar esta exfoliación leve, controlada, obviamente tenemos que darle un bloqueador para que no se manche, ¿no? Para que no queden esas hiperpigmentaciones postinflamatorias. Y el bloqueador definitivamente tiene que ser de en consistencia líquida, no puede ser crema, porque si es cremoso, pues obviamente va a aumentar el taponamiento. Luego tenemos procedimientos para retirar los comedones. Nunca hay que hacerse una limpieza en un lugar estético, en una cosmética, con una cosmiatra, con un médico estético, porque a veces ellos no conocen cuál es el mecanismo, cómo se debe hacer esta microabrasión o esta extracción de comedones, ¿no? Este proceso se tiene que hacer bajo la supervisión del dermatólogo. A veces nosotros lo dejamos a nuestro asistente, pero nuestro asistente, una enfermera capacitada que conoce perfectamente la diferencia entre lesiones de acné inflamatorias y lesiones de acné no inflamatorias, lo que ustedes también ahora ya conocen. Entonces, ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que cuando haya un paciente que requiere una limpieza, lo que vamos a hacer es derivarlo con el dermatólogo, y va a poner en manos de un personal que conoce perfectamente cómo se hacen estas limpiezas. Se puede tocar, repito, las lesiones no inflamatorias, o sea, los comedones, sobre todo los comedones abiertos, los puntos negros, se deben extraer cuando están en exceso y son refractarios al uso de limpiadores o de queratolíticos, pero jamás
vamos a tocar las lesiones inflamatorias, las pápulas, las pústulas, porque lo que vamos a hacer al tocar las pápulas y las pústulas es crear una puerta de entrada para una bacteria, agregar un proceso inflamatorio ahí y podemos aumentar la inflamación. Entonces, por eso no puede hacerlo cualquiera. Eso sería el tratamiento para un acné comedoniano o comedónico. Luego tenemos el tratamiento para el acné pápulo-pustuloso. Ahí tenemos que discriminar si es leve, moderado o severo según las cantidades de lesiones que haya. Las lesiones, ya les he dicho, menos de 20 leve, entre 20 y 50 moderado y más de 50 severo. Cuando estamos frente a un pápulo pustuloso leve, o sea, solo hay menos de 20 papulitas y pústulas por ahí, el tratamiento muy similar a el comedoniano, hay que utilizar retinoides, hay que utilizar a veces combinación de esos retinoides, más que todo lo combinamos con antibióticos como la clindamicina, o podemos utilizar clindamicina con peróxido de benzoilo. Esos son los tratamientos que utilizamos tópicos. Pero cuando ya es moderado, a esos tratamientos tópicos tiene que agregársele definitivamente, como son lesiones inflamatorias en la que ya hay compromiso de Propionibacterium acnes, se le tiene que agregar un antibiótico que tiene capacidad antiinflamatoria. Estos antibióticos han sido estudiados altamente. Se sabe que obviamente son antibióticos, pero también tienen un efecto antiinflamatorio en la piel. Tienen un efecto de regulación de la inflamación mediada por los linfocitos TSD4, y este efecto antiinflamatorio es lo que se aprovecha en la enfermedad, en el acné. Por eso las dosis son a la mitad de su dosis terapéutica antibiótica. Por ejemplo, la doxiciclina, que se utiliza cada 12 horas, en dermatología se utiliza cada 24 horas. Las tetraciclinas, como las tetraciclinas también se utilizan solamente una vez al día. La aminociclina, la limeciclina, también se utiliza normalmente como su dosis antibiótica es 2 veces al día, y su dosis para acné, su dosis inflamatoria es solamente 100 miligramos cada 24 horas. La eritromicina, que se va a utilizar sobre todo en los pacientes menores de 8 años y en las pacientes gestantes, en los que no vamos a poder utilizar estos otros antibióticos que contienen efecto antiinflamatorio, que se utiliza normalmente 4 veces al día, se va a utilizar solo 2 veces al día. A esto nuevamente se le agregaría, según las características de la piel, un jabón o un limpiador especial que contenga un queratolítico. Se puede agregar obviamente un bloqueador solar, ya les he dicho, en forma líquida, que sea en gel o en esos geles neutralizados, o sea que parecen como agua, pero nunca en crema, ¿no? Y también, si es que tiene uno que otra lesión comedoniana, se puede hacer extracción de comedones. Nunca se tocan las lesiones inflamatorias. Eventualmente, si tuviéramos una lesión que requiera alguna intervención, tendría que ser a través de inyecciones o infiltraciones intralesionales con corticoides, crioterapia o terapia lumínica antiinflamatoria. Muy bien, cuando tenemos este acné pápulo-pustuloso severo, miren acá, pápulo-pustuloso severo, además del tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, además de los cuidados cosméticos, tenemos que evaluar si hay alguna alteración hormonal. Si el paciente no responde, no está respondiendo, tenemos que sospechar si hay una alteración hormonal, tenemos que ver lo que hemos dicho, si hay un síndrome ovario poliquístico, un estado de hiperinsulinismo, una resistencia a la insulina, dar anticonceptivos orales. Hay que dar sensibilizadores de la insulina. Está la espironolactona como alternativa en los tratamientos antiandrogénicos, y si no responde a este tratamiento y si no responde tampoco
a 2 ciclos de estos antibióticos orales, ya debemos pasar a la isotretinoína. Es la pregunta de vuestra compañera, ¿no? Entonces, podemos tener alteraciones hormonales que se resuelven junto con el ginecólogo o con el endocrinólogo y que no van a requerir más que antibióticos antiinflamatorios. Pero cuando no hay buena respuesta a estos, ya nos pasamos a la famosa isotretinoína, que es, como les comentaba, un producto derivado de la vitamina A, que va a cumplir una función específica en varios de los factores causantes del acné. Va a ayudar con la diferenciación celular de los queratinocitos, lo que va a mejorar ese problema que tiene el paciente de producción excesiva de queratina. También va a ayudar con la seborregulación, por eso es un tratamiento que también se utiliza en dermatitis seborreicas severas o refractarias. También va a ayudar, gracias a que no va a haber proliferación de sebo, no va a haber proliferación de queratina, a disminuir la cantidad o la población de Propionibacterium acnes, porque ya no tiene dónde vivir, ya su hábitat, el hábitat en el que mejor se desenvuelve ya no está, y por eso es que se dice que este medicamento va a actuar en las 4 causas o las 4 etiopatiogenias del acné, ¿no? Porque además, al tratar todas estas causas, va a disminuir este estado proinflamatorio de la piel. Bueno, entonces, esta isotretinoína también va a ser parte del tratamiento del acné nódulo quístico de tipo moderado a severo. En el acné nódulo quístico leve, en el que va a haber menos de 20 lesiones, podemos intentar el tratamiento antibiótico antiinflamatorio oral, pero si este no funciona definitivamente para el acné nódulo quístico, no hay que perder mucho tiempo. Si es moderada a severa, directamente ya a lo que es isotretinoína. Además de los antibióticos, a veces se utilizan antibióticos orales, como los de segunda línea, como el sulfametoxazol con trimetropin, o también corticoides orales. Muy rara vez utilizamos Dapsona, nunca lo he usado en realidad, pero sí está descrito en la literatura, ¿no? Lo que sí tienen que recordar es que la isotretinoína jamás se mezclará con la doxiciclina, con la limeciclina, con la minoxiclina, con ninguna tetraciclina en realidad, porque va a provocar signos y síntomas de pseudotumor cerebral, ¿ya? Pseudotumor cerebral, que es básicamente mareos y dolor de cabeza debido a que hay una interacción entre esta isotretinoína con todas estas tetraciclinas. Entonces, con esas no se va a mezclar. Finalmente, ya cuando hemos repasado todo, cómo se tiene que manejar un acné comedónico, pápulo-pustuloso, nódulo quístico, ya sabemos que el acné se debe a una estimulación hormonal que va a persistir hasta los 24 años, eso no lo podemos cambiar. Sabemos que va a haber una predisposición genética del paciente, tampoco lo podemos cambiar. Eso quiere decir que los tratamientos que vamos a dar están dirigidos a controlar el acné de manera aguda, o sea, en la fase de ataque, pero tiene que quedar un tratamiento, como dice acá, de mantenimiento para evitar las recidivas. Si no dejamos un tratamiento de mantenimiento, como la estimulación hormonal sigue hasta los 24, 25 años, entonces persiste también la hiperproducción de grasa e hiperproducción de queratina. Si persiste esta hiperproducción de grasa y de queratina, nuevamente puede presentar el paciente una recidiva. Entonces hay que mantener controlada esta hiperproducción de grasa y queratina con retinoides tópicos. A veces utilizamos peróxido de benzoilo cuando hay lesiones grandes. Y de segunda línea, el ácido acelaico. Casi no lo usamos, la verdad. Muy bien. Tiene además que mantener un jaboncito seborregulador. Y si no lo hace, pues desgraciadamente va a ir recidivando cada vez, ¿no? Esto lo tiene que hacer, pues, hasta los 24, 26 años, que es cuando la estimulación hormonal va a bajar. En el tratamiento de las cicatrices de acné, definitivamente lo que más se utiliza en estas lesiones en picahielo es el CO2, el láser de CO2 ultrapulsado. También se utiliza el Erbium Yak.
En Cusco, desgraciadamente, como tenemos piel cobriza, algunos tenemos la piel un poco más oscura, tenemos una piel más de color más mestizo. Este CO2 más la radiación solar que manejamos, que es muy alta, termina provocando hiperpigmentación post procedimiento, es muy peligroso. Entonces, cuando se hace, tiene que ser bajo manos expertas, con médicos dermatólogos que van a preparar esa piel para evitar de que haya una hiperpigmentación postinflamatoria y pasemos de cicatrices de acné a manchas por el procedimiento, ¿no? Entonces es un poco más restringido en Cusco. En otros países donde no hay tanta radiación y la piel es más blanca, caucásica, pues hay menos riesgo de pigmentación. Pero acá esa no es nuestra realidad en Cusco. En Lima todavía se puede hacer en épocas de verano, de invierno, perdón. Pero si se hace aquí, definitivamente tiene que ser en manos de un dermatólogo, no de un médico estético, que es un médico general que ha hecho unos cuantos cursos. Pero hay otros tratamientos alternativos, dependiendo de la severidad del dermapen o las subcisiones que se hacen para quitar esa fibrosis por debajo de la epidermis y los rellenos con ácido hialurónico, ¿no? Hay varias alternativas. Sigue siendo el CO2 definitivamente la mejor alternativa en las cicatrices hipotróficas del acné o en estas en picahielo, como les comentaba, o en rol también, pero no lo va a quitar al 100% tampoco, ¿no? Lo va a quitar en un 40-60%, y las otras alternativas que hay también hay que tomarlas en cuenta, sobre todo porque estamos en Cusco, ¿no? El Dermapen es una de ellas, que son microagujas que van a penetrar en la piel del paciente, mejorando o provocando un estado, la cicatrización y la formación de colágeno. También están las subcisiones que les he dicho que es una aguja que va a entrar por debajo de la piel para romper estas fibras de colágeno y elastina que están haciendo que se retraiga la piel hacia abajo, hacia adentro, y los rellenos de ácido hialurónico. Esta cartilla quería mostrárselas para que vean cómo hemos trabajado con los grupos anteriores de dermatología. Hemos hecho nuestra proyección a la comunidad a través de estas cartillas informativas de recomendaciones para el acné, y acá vuestros compañeros han hablado con claridad para que el paciente pueda entender qué es el acné, por qué se produce, todo lo que hemos hablado ahora, cuáles son los cuidados básicos en el tema del acné, que no tienen que usar obviamente maquillaje, no tienen que utilizar porque taponan más, los jabones o limpiadores tienen que ser de acuerdo al tipo de piel, como les decía, el limpiador tiene que utilizarse 2 veces al día, no hay que estar usando a cada rato ni ser muy agresivos, no dañar la piel, hay que usar bloqueadores que sean de consistencia fluida, que de preferencia en gel, que es lo más fluido que hay, o lo más fluido que haya, porque las cremas van a taponar y van a aumentar el acné igual que el maquillaje. Y dentro de la dieta tenemos principalmente, bueno, ya se han hecho muchos estudios sobre la dieta y el acné, y ya se ha determinado que lo que más activa el acné, ese estado proinflamatorio, es una alteración en el índice glicémico. Cuando el índice glicémico, o sea, la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo está alta, va a provocar un estado inflamatorio mayor. Entonces, para evitar eso hay que evitar consumir azúcar, evitar consumir productos que se vayan a volver azúcar en nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo el azúcar, las bebidas muy azucaradas, las gaseosas, pero los productos que se van a volver azúcar en nuestro cuerpo son básicamente las harinas refinadas, los pastelitos, las tortas, las galletitas, y también el alcohol. Ahí faltaba poner el alcohol. Además, el consumo de productos lácteos ocupa el segundo lugar entre los que va a producir mayor estimulación de un acné inflamatorio, y entre los productos lácteos sobre todo el queso. Lo que va a disminuir la formación del acné es el consumo de frutas y verduras. Hay que incrementarlo, hay que incrementar el consumo de agua, hay que evitar el estrés, incrementar la actividad física,
y recordar lo que hemos comentado ya varias veces, ¿no? Que si el acné se presenta en mayores de 24 a 26 años, el manejo va a ser multidisciplinario con el ginecólogo y con el endocrinólogo. Además, también en esta cartilla estos están mencionando lo que acabamos de decir, ¿no? Que tiene que haber un seguimiento para poder ir revisando al paciente de manera periódica y dejarle un tratamiento de mantenimiento. Muy bien, ahí terminamos con lo que es acné y preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Doctora, yo quería hacer otra preguntita. Dime. En el caso de, ya estaba mencionando sobre la isotretinoína, he visto que tiene efectos secundarios que son resequedad de mucosas y cosas que el paciente no puede resistir. Entonces, ¿este siempre tiene que ir acompañado de una terapia hormonal o también va a depender del paciente? Porque he escuchado de muchas personas que suelen decir que causa demasiada sequedad en los ojos, en la boca, en general en mucosas, que por eso a veces el tratamiento como es extendido no lo suelen cumplir. Así es. Lo primero que tienes que saber es que cuando estén frente a un acné severo, eso ya no lo maneja el médico general. Eso lo tiene que manejar definitivamente el especialista porque el tratamiento es más largo, ¿no? Cuando estamos hablando de manejo del acné, los antibióticos antiinflamatorios se manejan por un espacio de 2 a 3 meses, mientras que la isotretinoína ya se va a manejar por un espacio de un año, ¿no? A 120 miligramos por kilogramo de peso para lograr la dosis total. Entonces, esto ya lo manejamos nosotros, los dermatólogos. Primero tenemos que hacerle un perfil hepático, un perfil lipídico, para definir si el paciente está en condiciones de recibir isotretinoína. Hay que ver si no hay antecedentes de dermatitis atópica que pueda condicionar mayor resequedad en la piel, en el rostro o en los labios. Hay que ver si hay antecedentes oftalmológicos, antecedentes psiquiátricos, porque desgraciadamente la isotretinoína no se va a poder utilizar en pacientes que tienen depresión severa o están bajo tratamiento con antidepresivos. Porque desgraciadamente han habido reportes de pacientes que han exacerbado su cuadro de depresión con el uso de la isotretinoína, y ha habido un reporte, solo uno, pero desgraciadamente ya hubo uno, de un suicidio hace más de 20 años, y por ese motivo es que somos muy celosos de dar isotretinoína en paciente con estados depresivos en tratamiento médico psiquiátrico. Una vez que hemos evaluado todos esos pros y contras y ya hemos visto que hay un fracaso con el tratamiento antibiótico, se inicia la isotretinoína. Pero la isotretinoína, el paciente la va a recibir, como les digo, por un año, con controles de triglicéridos cada 2, cada 3 meses. Y hay que darle, debido a estos efectos adversos que menciona vuestra compañera muy bien, ella describe que hay una resequedad cutánea, pues sí, porque hay una alteración en la producción de las glándulas sebáceas que van a disminuir en su producción de grasa, y por consiguiente la piel va a estar más seca. También hay un compromiso, una resequedad importante de mucosa labial, mucosa ocular. Y por eso hay que darle tratamiento de soporte a eso, hay que darle hidratantes, hay que darle bálsamos reparadores para labios, y también hay que modificar el uso de los limpiadores, los jabones, etcétera, y eso no quita que el paciente tenga que recibir un tratamiento hormonal correctivo. Porque si no recibe un tratamiento hormonal correctivo y sabemos que el paciente tiene un problema de hiperandrogenismo, o sea, por un síndrome ovario poliquístico, etcétera, pues desgraciadamente al año de terminar su isotretinoína puede nuevamente reactivar el acné, si no hemos tratado la causa, ¿no? Lo que está gatillando el acné. Entonces sí, deben ir a la par los dos, y bueno,
normalmente la isotretinoína ya va a ser el último eslabón, ¿no? Porque si tenemos un paciente que tiene alteraciones hormonales, corregimos las alteraciones hormonales, lo tratamos al inicio cuando está todavía un acné moderado a severo papulopustuloso o un nódulo quístico leve, con sus antibióticos, con sus limpiadores, regulamos el tema hormonal, probablemente no lleguemos a usar isotretinoína. Recuerden también que la isotretinoína está contraindicado para pacientes que quieran embarazarse porque es un producto completamente teratogénico, puede provocar alteraciones, malformaciones severas en el feto y eso condicionar en otros países es una causa para aborto terapéutico. En el país no tenemos esa posibilidad del aborto terapéutico, lo que hace que sea más grave la situación porque un adolescente que se embarace tomando isotretinoína no va a tener esa alternativa de hacerse un aborto terapéutico en el Perú y va a tener el riesgo, va a tener la posibilidad de tener un feto con malformaciones importantes. Entonces, por eso es que no lo va a manejar esto el médico general, lo va a manejar el especialista, porque además tenemos que hacer firmar al paciente un documento de consentimiento para iniciar isotretinoína y que se responsabiliza de no embarazarse durante ese proceso, ¿no? Entonces, no es tan simple darle isotretinoína a un paciente. Definitivamente hay que agotar las otras posibilidades terapéuticas, hay que estar seguros de que estemos dando bien un tratamiento antihormonal si hubieran una alteración hormonal y ya pues desgraciadamente si ya nada está funcionando si nos pasamos a isotretinoína, pero no excluye eso de que deba corregir el tema hormonal. Doctora, tengo otra pregunta. Dime. En caso de pacientes que junto con el acné tengan tendencia queloides, ¿el tratamiento va a variar? El tratamiento del acné no va a variar, vamos a seguir viendo la misma clasificación, los mismos tratamientos, pero lo que se va a agregar en el acné con lesiones con queloides va a ser el tratamiento específico para esta secuela, ¿no? O sea, el tratamiento del acné no varía. Ahí estaríamos hablando ya de un tratamiento, aparte del acné, del tratamiento para las secuelas, ¿no? En este caso son cicatrices queloides, y a esas cicatrices queloides hay que darles también tratamiento, ¿no? Si el acné está activo, debe tratarse el acné y de manera concomitante hay que tratar las secuelas, que son estas cicatrices queloides que se van a manejar de otra manera. Los queloides se trabajan con infiltraciones con triamcinolona, se trabajan con infiltraciones con 5-fluoracilo, se trabajan con láser vasculares, con láser CO2 también. Doctora, una pregunta. Hay estos limpiadores faciales que funcionan por succión y para quitar puntos negros. ¿Esto sería recomendable usarlos? Como te digo, no debemos dejar que sean estas limpiezas por cualquier persona, ¿no? Definitivamente solamente se van a manipular y se tienen que manipular en un ambiente estéril, con materiales estériles. Las lesiones no inflamatorias como los comedones abiertos, que son los puntos negros. Entonces, por ejemplo, si hay una máquina o algo que pueda retirar esos comedones y eso lo va a manejar una persona entrenada y lo va a manejar con la mayor asepsia posible, entonces está bien. Pero si no va a ser esa la condición, no se deben coger porque terminan provocando inflamación y sobreinfección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería la causa más frecuente de este acné juvenil en el caso de los varones? ¿Qué es lo primero que debo sospechar?
En el acné juvenil, en los varones no sospechamos nada, o sea, como les decía, el acné juvenil es el acné que hemos tenido todos, ¿no? El acné que se va a dar entre los 12 y los 24 años, que se está dando justamente porque hay una estimulación hormonal. Lo que es cierto sí es que en los varones, desgraciadamente, como la estimulación hormonal es mayor, el acné suele ser más, se presenta más como acné moderado, acné severo, sobre todo en esos pacientes en los que haya una predisposición genética, ¿no? Entonces no sospecharía de nada malo si es un acné juvenil, solamente cuando ya veamos un acné que es muy agresivo, un nódulo quístico severo, o un acné fulminans, o un acné conglobata, probablemente haya una alteración hormonal, que sobre todo cuando se presenta ya después de los 25 años también se puede tratar a través del endocrinólogo si estamos viendo un acné fulminans o conglobata, ¿no? ¿Otra pregunta? Doctora, una consulta. Respecto a unos jabones que recomiendan, he visto que unos recomiendan hacer jabón asepsia. Eso sería solamente utilizado en todo caso para situaciones leves, nada más. Como hemos visto en este cuadro, los limpiadores están recomendados en los acnés comedonianos, en los acnés papulopustulosos, hasta los severos, ¿no? En el nódulo quístico es donde ya el jabón no hace mayor cambio en la terapéutica porque las lesiones ya son profundas. Pero sí, el limpiador va a ir de la mano del tratamiento del acné más común, del acné comedoniano, del pápulo pustuloso, porque este nos va a permitir regular la producción de grasa y de queratina. La diferencia es que tiene uno que escoger qué tipo de acné, qué tipo de piel es la que tiene el paciente para definir qué limpiador requiere. Por eso es que los limpiadores, los jabones de asepsia tienen ácido salicílico, pero desgraciadamente tienen otros componentes también que no suelen ser bien aceptados por el paciente, ¿no? Hay algunos a los que les achunta porque pues tienen una piel grasosa, que no es tan sensible, ¿no? Pero si tú le das una asepsia a un paciente que tiene una piel muy sensible, una piel que tiene tendencia rosácea, además de acné, pues no lo va a tolerar. No lo va a tolerar, entonces no es tan fácil como solo usar el jabón, ¿no? Hay que ver qué tipo de piel tiene el paciente y como les he comentado, vamos desde el ácido salicílico hasta el azufre para su uso, entre otros componentes que tienen estos jabones según el tipo de piel, pero se recomiendan en casi todos los estadios de acné. En el único momento en el que no recomendamos el jabón limpiador con ácido salicílico o con ácido retinoico es cuando vamos a utilizar isotretinoína, porque ya la isotretinoína va a provocar resequedad cutánea. Si le ponemos un jabón limpiador tipo asepsia ahí, con ácido salicílico, con azufre, etcétera, vamos a provocar una mayor irritación de la piel, mayor descamación, mayor resequedad. Además, fíjense lo complejo que es este cuadro, porque no estamos hablando de monoterapia, estamos hablando que el jabón no es el tratamiento, el jabón es parte de, o sea, solo el jabón no es un tratamiento, es parte de los cuidados dermocosméticos. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas, chicos? ¿No hay más preguntas? Muy bien, entonces terminaríamos hoy día con lo que es acné. Si no tienen más preguntas.
nos veríamos ya para nuestra siguiente clase, que es el día lunes, el próximo lunes de 2 a 4 de la tarde. Ahí vamos a hablar sobre rosácea. Y además recordarles que dentro del plan de trabajo que tengo está incluido que presenten unas exposiciones ustedes. Solamente van a exponer una vez cada uno en sus grupos de 10. Todavía estas primeras exposiciones las voy a hacer yo. En el semestre pues se expondrán, como les digo, solamente entre todos, como son 50, solo 5 veces, ¿no? Las exposiciones, la mayoría las voy a hacer yo, pero sí es importante que ustedes también expongan para que puedan hacer un poco de revisión de literatura y podamos actualizar también algunos conceptos junto con ustedes. Entonces, la próxima semana me toca exponer a mí. Vamos a hacer, como les dije, 5 grupos de 10 personas, los mismos que de la práctica que ya se conocen, para que toquen un tema en específico y según el orden estricto de la lista que tenemos de ustedes, ¿no? Entonces sería el orden en que están aquí en la asistencia. En los grupos, el primer grupo correspondería entonces, a ver, vamos viendo acá. Uh-huh. Doctora, disculpe, ¿sabe que doctora, he tenido problemas de conectividad hoy día porque justamente me estaban instalando el internet y no lo pudieron reparar rápido? Entonces por eso que entré un poco tarde y usted ya había llamado lista. No sé si me podría considerar tardanza, aunque sea. ¿Cuál es tu nombre? Córdoba Cusi de Yanira, doctora. Muy bien, entonces Gracias, doctora. los primeros 10 que corresponderían a un grupo de práctica son Álvarez, Apaza, Arenas, Barrientos, Bueno, Cáceres, Carrión, Castillo, Chile y Chura, ¿no? Ustedes son el primer grupo, ¿no? Sí, doctora, sí, doctora. Muy bien, entonces comenzaríamos con ustedes la primera exposición. Yo creo que esto ya será de acá 2 semanas y luego seguiríamos con el segundo grupo entre Coaquila y Herrera. Y así los mismos grupos de práctica van a ser los grupos de exposición. Ya sería ya de acá un par de semanas, ¿no? Voy a continuar todavía exponiendo yo y vamos a ir intercalando porque, como les digo, ustedes van a exponer 5 veces de las 20 veces que tenemos, de las 20 clases que tenemos solo van a exponer 5.